Hola jóvenes de 10º grado, para esta semana trabajaremos con los temas valencia y número de oxidación y con la nomenclatura de compuestos químicos orgánicos. Vamos a mencionar primero, ¿verdad?, que para poder hacer el cálculo de un número de oxidación debemos de conocer cuál es la valencia de un determinado elemento. Entonces para eso debemos de tener a nuestra mano una tabla periódica. Tiene una simbología y en la parte de abajo hay algo que nos dice valencia y nos está indicando aquí el ejemplo. En el caso del hidrógeno tiene valencia número 1. Para cada elemento hay un tipo de valencia, ¿verdad?, y que aparece presentado en la tabla periódica. Entonces vamos a realizar el cálculo del número de oxidación, iniciando con el ejemplo que se les presentó en el material, donde dice: determina los siguientes números de oxidación. Nos da el primer ejemplo: oxígeno tiene número de oxidación negativo 2. Aquí el ejemplo ya nos está presentando los números de oxidación con los cuales vamos a trabajar y cuáles vamos a encontrar. En este caso nos dice que el oxígeno tiene un número de oxidación que es negativo 2. Llamamos X, dice, al número de oxidación del azufre. ¿Qué significa esa X? Que es el valor que nosotros vamos a tener que encontrar en este ejemplo. Y luego nos dice, y aplicamos la regla dada. Miren, entonces ya aparece el ejemplo así: S, una X, que es a quien le vamos a encontrar el número de oxidación, es decir, al azufre. El oxígeno tiene una valencia de negativo 2 y el oxígeno aquí también tiene un subíndice 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Bueno, como ya tenemos escrito el ejemplo, entonces vemos que le corresponde una X al azufre, a la S, entonces escribimos X. Lo vamos a separar con un signo más. Y ahora los valores que le corresponden al oxígeno. Podemos ver el subíndice, que en este caso es un 2 positivo, lo escribimos, y el mismo oxígeno tiene un exponente de negativo 2. Entonces dentro de un paréntesis colocamos negativo 2 y eso debemos de igualarlo a 0. Luego despejamos para esa X, ¿verdad? Pero antes debemos de eliminar este paréntesis. Por lo tanto, la X solo la copiamos. Aquí debemos de aplicar la ley de signos, la cual sería más por menos, menos 2 por 2, 4. Y eso es igual a 0. En esta parte de aquí sí debemos despejar para X. Escribimos X es igual a, si recordamos, ¿verdad?, cuando un número va a cambiar de ubicación se le llama transposición de términos. Si está antes del igual como negativo 4 y va a pasar después del igual, entonces su signo va a cambiar. Si es negativo, pasaría a ser positivo 4. De tal manera que el número de oxidación correspondiente al azufre es positivo 4. Eso era lo que nos estaba pidiendo el ejemplo. Luego hacemos el segundo ejemplo con el mismo procedimiento. Nos dice que el hidrógeno tiene un número de oxidación positivo 1, lo tiene colocado aquí, y el oxígeno tiene un número de oxidación negativo 2, aquí está colocado, y que llamamos X al del nitrógeno. O sea, vamos a encontrar el número de oxidación del nitrógeno. Por lo tanto, lo vamos a ir colocando en el orden que está. Primero es del hidrógeno, entonces vamos a escribir un 1 que es positivo, más, separado con el signo más, la X del nitrógeno, que es el que nosotros debemos de encontrar, más las cantidades que le corresponden al oxígeno, el subíndice que es 3, y dentro de un paréntesis
el exponente negativo 2. Eso lo igualamos a 0. Luego debemos de eliminar el paréntesis. Entonces para eso copiamos 1 más x. Eliminamos paréntesis aplicando la ley de signos. Más por menos, menos 3 por 2, 6. Y eso es igual a 0. Luego, aquí sí, debemos de despejar para x. Entonces copiamos la x, el signo igual. Este menos 6 va a pasar después del igual. Y primero estaba antes del igual. Entonces, como hay transposición de términos, entonces, por lo tanto, si es negativo 6, pasaría a ser positivo 6. Y este 1, que está antes del igual, y hoy pasa después del igual, entonces si está positivo 1, pasaría a ser negativo 1. Copiamos la x, signos diferentes se restan, 6 menos 1, 5. Entonces la respuesta es 5 positivo, ¿verdad? Recordemos que la respuesta va a llevar el signo del número que tiene mayor valor absoluto. En este caso, porque estábamos aplicando suma o resta. Por lo tanto, el número que le corresponde al nitrógeno es positivo 5, como lo podemos observar. Luego, el tercer ejemplo nos habla de el potasio. Dice que tiene un número de oxidación de positivo 1 y el oxígeno tiene un número de oxidación negativo 2 y que llamamos X al azufre. O sea, al azufre es a quien le vamos a hacer el cálculo. Por lo tanto, empezamos con el subíndice del potasio, que es 2. Dentro de un paréntesis vamos a colocar el exponente que tiene el potasio, que es positivo 1. O sea, la carga, ¿verdad? Más, luego sigue el azufre, que tiene una X. Entonces sería más X, más los valores del oxígeno, el subíndice que es 4, y dentro de paréntesis el exponente que es negativo 2, y eso lo igualamos a 0. Ahora debemos de eliminar los paréntesis, por lo tanto multiplicamos 2 por 1, 2, más por más es igual a más. Ahora aquí más X, solo lo copiamos. Ahora aquí lo mismo, aplicamos ley de signos. Más por menos, menos 4 por 2 es igual a 8. Y esto lo igualamos a 0. Luego despejamos para X. Si el negativo 8 está antes del igual y hoy va a pasar después del igual, entonces de ser negativo 8 pasaría a ser positivo 8. Y este positivo 2 que está aquí, al cambiar de ubicación, pasaría a ser negativo 2. Bajamos la X y signos diferentes se restan. 8 menos 2 es igual a 6 con signo positivo, porque el número con mayor valor absoluto, que es el 8, es positivo. Y eso sería el cálculo de el número de oxidación